Muy buenas tardes, gracias por acompañarme en el estudio del capítulo 4 de Daniel. Antes de empezar el estudio quisiera recordarles que el libro de Daniel es diferente al resto de libros de la Biblia, porque en él habla un aspecto de Dios que no se conoce, habla del mundo político y Dios, del mundo político de la tierra y Dios, de la relación de Dios con este mundo político. Otra cosa que es importante también aprender en el libro de Daniel es que Dios considera la tierra como un solo reino del vasto universo, como un reino. Y asimismo, un país, Dios escoge un país para que sea el representante de ese reino. En los días de Daniel era Babilonia, cayó el rey Belsasar y luego apareció los medo-persas. En nuestros días es Estados Unidos. Cayó Inglaterra y ahora es Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos, al igual que Babilonia, es el responsable de implementar la tendencia política del mundo. Por eso es que ahora es la democracia y el libre comercio, y entonces y Estados Unidos, pues como se siente responsable del mundo, no creo que sepan esto, pero se siente responsable del mundo, por eso es que ha hecho guerras, invasiones, para implementar en varios países la democracia y por supuesto mediante el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, prácticamente obliga a las naciones a seguir el libre comercio. Y si alguna nación, grande o pequeña, se extravía de esta línea, entonces es objeto de ataques, de presiones de muchas clases. Bueno, esto es importante tener entonces respecto a Dios y su relación con la política. Ahora, Dios lo que hace es da la autoridad. La autoridad no es una persona, es un verbo, o sea, es una acción, es la capacidad, la inteligencia de hacer, dirigir, organizar, orientar un Estado. Y junto con esta capacidad que le da al gobernante, Dios también pone a los ciudadanos de esa nación o gobierno la capacidad de obedecer las órdenes de ese gobernante. Esto es como el objeto que hay alguna forma de orden en la tierra, si no sería un caos. Bueno, entonces, teniendo presente esto, vamos a estudiar el capítulo 4 de Daniel. Este capítulo es una narración que hace Nabucodonosor de la experiencia que él tuvo con Dios. Él recibió un sueño, capítulo 2, ahora recibe otro sueño, está narrando este sueño. Entonces leo capítulo 4, versículo 1. El rey Nabucodonosor, es como una carta, ¿no? El rey Nabucodonosor, es un testimonio realmente este capítulo, de lo que Dios ha hecho con él. Carta a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. La paz abunde a ustedes. 2. Me ha parecido bien declarar las señales y portentos que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Quiero recordarles que nunca Dios le pidió a él que sea monoteísta. Lo que fue haciendo Nabucodonosor a medida que tenía estas experiencias de Dios, fue reconociendo que Dios era superior a los otros dioses, que el Dios de Daniel era superior a los otros dioses. Por eso ustedes van a ver que él sigue con el asunto de sus dioses. Dice, relato lo que el Altísimo ha hecho conmigo. Dice el 2, el 3 dice, cuán grandes son sus señales, cuán poderosos son sus portentos. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, reposando en mi palacio. Tuve un sueño y me aterré, y las visiones de mi cabeza me perturbaron. El 6. Y di órdenes de que trajeran a mi presencia a los sabios de Babilonia. El 7. Entonces entraron a mi presencia, dice él, los sabios de Babilonia, pero ninguno pudo interpretar el sueño. Entonces, hasta que entró Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien hay espíritu de los dioses santos, y conté el sueño delante de él, diciendo, Belsasar, jefe de los sabios, por cuanto sé que hay en ti espíritu de los dioses,
dioses santos, y que no te está oculto ningún misterio. Dime la visión del sueño que he tenido y dame su interpretación. El 10. Estaba, dice, en mi cama, y entonces vi que un sueño de un árbol muy grande en medio de la tierra. El árbol creció, se fortaleció, su copa llegaba hasta el cielo, etc. El 12. Y el follaje de este árbol era hermoso, su fruto abundante, y en él había alimento para toda carne. Todas las bestias del campo hacían morada debajo de él, y todas las aves del cielo se posaban en sus ramas. Y así dice, estando en mi cama, veía en la visión de mi cabeza un vigilante. Vio el árbol y el vigilante, que dijo así, el vigilante habló una orden: derriben el árbol, corten sus ramas, arranquen su follaje, dispersen su fruto, apártense las bestias de debajo de él y las aves del cielo. El 15. Pero dejen el tronco con sus raíces en el suelo, atado con hierro y bronce, además rodeado de hierba del campo, y que se empape. Estaba hablando primero del pedazo de tronco que va a dejar con el rocío del cielo. Junto con las bestias del campo, cuya morada es entre la hierba de la tierra. El 16. Sea transformado su corazón de hombre en corazón de bestia, hasta que 7 tiempos transcurrieron sobre él. Entonces ese tronco, al describir su sueño, se dio cuenta que era un hombre, porque fue transformado su mente en una mente de bestia. El 17. La orden del vigilante es un decreto, es palabra de los santos, y es la petición para que los vivientes sepan que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres, y que lo entrega a quien le place, y que constituirá sobre el reino de los hombres al más humilde de los hombres. Aquí está hablando del futuro reinado de Jesús. Bueno, entonces aquí dice que la razón por la cual le da el sueño a Nabucodonosor es para que los seres humanos, los vivientes, sepan que el Altísimo tiene el dominio sobre el reino de los hombres. Reino en singular, como les expliqué hace un momento. El Altísimo es el dueño de la autoridad y da al dirigente, digamos. Y a su vez, como ya les expliqué, la obediencia a los súbditos para que pueda haber armonía. El 18. Yo, el rey Nabucodonosor, tuve este sueño. Ahora, tú, Belsasar, dime su interpretación, porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido declarar qué significa. Pero tú, Daniel, sí puedes, porque en ti hay el espíritu de los dioses santos. El 19. Entonces Daniel, llamado Belsasar, se quedó desconcertado por un tiempo, y sus pensamientos lo perturbaron. El rey habló y dijo: Belsasar, que el sueño y su interpretación no te perturben. Daniel contestó y dijo: Señor mío, el sueño sea contra los que detestan, y su interpretación contra tus enemigos. El árbol que viste, que era grande y fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo, etc. El 21, cuyo follaje era hermoso y su fruto extraordinario. Dice el 22, tú eres, rey, ese árbol. Has crecido y has fortalecido, te has engrandecido y has llegado hasta el cielo, y tu dominio ha llegado hasta todos los extremos de la tierra. Ahora, respecto a lo que el vigilante dijo, el vigilante santo, que el rey vio que descendía del cielo y exclamaba fuertemente diciendo: derriben el árbol, destrúyanlo, pero dejen un pedazo del tronco. Y entonces dice el siguiente versículo: esta es la interpretación, rey, del árbol, no del tronco. Oh rey, la sentencia del Altísimo ha llegado contra mi señor el rey. Te expulsarán de entre los hombres. Tu morada será junto a las bestias del campo. Te darán a comer
hierbas como un buey, y te empaparás con el rocío del cielo. 7 tiempos transcurrirán sobre ti, hasta que reconozcas, esta fue la razón del sueño, hasta que reconozcas que el Altísimo es el que ejerce la autoridad sobre el reino de los hombres, y que Él, esa autoridad, lo entrega a quien le parece. El 26. Ahora, respecto a lo que dijo, de dejar las raíces del tronco del árbol, significa que tu reino te será restablecido después que haya pasado los 7 tiempos. Y cuando hayas aprendido que la autoridad procede del cielo, como leemos en Romanos, ¿no es cierto? Toda autoridad viene de Dios. Dice que este sueño entonces es también para que Nabucodonosor llegue a aprender que la autoridad viene del cielo. La autoridad no es una persona, es un verbo, son acciones encaminadas en el caso de Nabucodonosor, a ser hermoso, grande, próspero, rico, el reino de él. Y, por supuesto, y eso a influenciar a los reinos de la tierra. Por eso, repito, porque Dios considera la tierra un reino, teniendo como representante de ese reino, en este caso a Nabucodonosor, en los días de ahora, yo creo, Estados Unidos. El 29, el 28, todo esto todo esto le aconteció al rey de Babilonia. Ahora va a contar Nabucodonosor cómo fue esto. 12 meses después, un año después que tuvo este sueño, mientras Nabucodonosor se paseaba por el palacio real de Babilonia, habló Nabucodonosor y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi sede real, a fin de fortalecer mi dominio y para la gloria de mi majestad? O sea, había hecho todo eso para enaltecerse. Y entonces, el 31, todavía cuenta esto Nabucodonosor, estaba hablando el rey estas palabras cuando surgió la voz del cielo: a ti, Nabucodonosor, se te dice, tu reino te ha sido quitado. Y entonces, el 32, serás expulsado de entre los hombres, junto con las bestias del campo será tu morada. Te darán a comer hierba del campo, te darán de comer hierba como un buey, y te empaparás en el rocío del cielo. Transcurrirán sobre ti 7 tiempos, 7 años, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo es el que ejerce la autoridad sobre el reino de los hombres, y que Él lo entrega a quien le place, y designa sobre él, sobre el reino de los hombres, al más débil de los hombres. Aquí está hablando, repito, del reino que Dios va a levantar, en que Jesús será el rey. Ese es el más débil, realmente dice literalmente el más humilde, no dice el más débil. El 33. En ese mismo momento se cumplió la palabra acerca del rey Nabucodonosor. Fue expulsado de entre los hombres, comió hierba como un buey y se empapó con el rocío del cielo, hasta que su cabello le creció como plumas de águila y sus uñas como las uñas de un ave. El 34. Habiéndose cumplido el tiempo, yo, sigue contando Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recuperé la razón. Entonces bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es dominio eterno y su reino es de generación en generación. 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada en su presencia, y Él hace cuanto le place con las huestes de los cielos y con los habitantes de la tierra. Y no hay quien halle falta alguna en su mano, ni quien le pueda preguntar: ¿por qué haces eso? En aquel mismo momento recuperé la razón. Estoy en el 36. Mis príncipes y los generales de mis ejércitos me buscaron. O sea, ya tenía la autoridad, ya podían recurrir a él para que les dirija y les guíe, estos príncipes y generales.
y fue restablecido sobre mi rey. Yo fui restablecido sobre mi reino y me fue aún dada más grandeza. El 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y justas sus sendas. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Esto es un versículo muy interesante, porque si un soberbio no es humillado, está fregado. Su vida es una amargura. Gracias a Dios que nos puede humillar a los orgullosos. Bueno, ahora entonces el sueño es como una historia, ¿no es cierto? Pero esta historia tiene un objeto. El objeto es que se reconozca que de Dios viene la autoridad y que Él controla al reino de la tierra. Y entonces vamos a comentar unos pocos versículos. Vamos a comentar primeramente el versículo 25. Daniel le dice, usted será, es una traducción literal, usted será sacado de la sociedad de los hombres para vivir con los animales salvajes. Le darán a comer hierbas como a un buey, se mojará con el rocío del cielo. 7 tiempos transcurrirán sobre usted hasta que aprenda que el poderoso Dios reina en el reino de los hombres y que Él da ese reino, el reino de los hombres, a quien le place. Repito, da para que sea representante, en el caso antiguo, en este caso Nabucodonosor. En nuestro caso, yo creo que Estados Unidos. El 27. Por lo tanto, rey, Daniel le da el consejo, después que le interpretó el sueño, Daniel le da el consejo a Nabucodonosor para que tal vez evite ese destino tan grave que iba a pasar, 7 años como un animal. Por lo tanto, rey, este es mi consejo. Dice, yo he pensado que es bueno para usted. Y realmente él se puso a pensar, ¿qué haría? Daniel, inspirado por Dios, se puso a pensar, ¿qué es lo que detendría a la mano de Dios, el castigo de Dios, para que aprenda a reconocer que Dios de Dios nace la autoridad y el dominio y que Él controla el reino de la tierra. El control de Él, permítame explicarles, no es un control como un espezarí que pusiera a los dirigentes pequeños. Él simplemente escoge un reino, digamos, una nación, Estados Unidos, y da la autoridad a sus gobernantes en turno para que implementen las políticas que ellas crean conveniente para beneficiar no solo al país, sino a la raza humana. Ya comentamos un poquito de esto. Y entonces, cuando falla esto, entonces simplemente Dios cambia. Por eso han ido cayendo, subiendo reinos y cayendo reinos. Por ejemplo, había el Imperio Español. Luego cayó el Imperio Español, subieron temporalmente unos 2, y luego subió Inglaterra, grande. Duró un poco más de 100 años, luego cayó Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial y ahora está Estados Unidos. ¿Cuánto durará? No sabemos, pero el asunto es importante. No es que va a durar para siempre. El punto que hay que tener presente es que todos estos intentos políticos para solucionar los problemas de la humanidad, según Daniel 2, fallaron. Por esto es que Dios tiene que levantar su reino al fin de los tiempos. Nos falta, me parece a mí, después de Estados Unidos, nos falta el reino del gobierno mundial, como un gran intento político para solucionar los problemas de los hombres y hacerlos felices. Pero esto, como les digo ya, va a fracasar. El libro de Apocalipsis nos dice y este mismo Daniel nos dice. Y eso lo que nos indica es que cuando aparezca este reino unido, sabemos que próximo es el reino de los cielos. Pero ahora me parece que falta todavía ese intento de estas 4 naciones que se unen entre ellas, no porque Dios las puso, se unen entre ellas para solucionar los problemas de la humanidad y dar un sistema político que traiga prosperidad y felicidad a los hombres. Pero repito, van a fracasar. Y entonces ahí Dios trae su reino, Jesús el Rey viene e implementa aquí en la tierra. Entonces, bueno, el consejo que le va a dar Daniel es lo que un rey debería hacer ante los ojos de Dios para que su reino permanezca. Presten atención entonces. Dice, estoy en el 27, por lo tanto, rey, este es mi consejo. He pensado que esto es bueno para usted.
No continúe, literalmente dice, en el camino errado, gobernando erróneamente, sino cambie ese camino haciéndolo un gobierno de justicia. No es la justicia divina, no, es la justicia humana. O sea, que se respeten unos a otros, que no haya adulterio, que no maten, que no roben, cosas así. Dice, corrija su camino, o sea, llegó a ser un país muy poderoso, pero los caminos que usaba Nabucodonosor eran completamente de mal, para el mal de la gente, de la sociedad. También dice, termine su iniquidad haciendo favoreciendo a los pobres. Ahora se ve muy mal que se favorezca a los pobres. Este es el sistema norteamericano, ¿no? Que se favorezca a los pobres. Dicen, no hay que darle el pescado, hay que enseñarle a pescar. Sí, es posible, es mejor, pero si no hay cómo enseñar a pescar, hay que darle el pescado. Y entonces es lo que Dios quiere, que haya ayuda a los pobres. La Biblia enseña esto. Había un séptimo año donde se perdonaban las deudas, había un año 50 donde se devolvían los terrenos que habían sido vendidos por necesidad a sus dueños originales. O sea, la Biblia, la forma de gobierno de Dios clarísima es esto, caminos de justicia y segundo, ayuda a los pobres. Dice, si haces esto, Dios, rey, le dice Daniel a Nabucodonosor, quizá tu seguridad va a progresar, va a prolongarse. Muy bien, pero ¿qué pasó? Al año, Nabucodonosor no hizo caso de lo que Dios le dijo en ese sueño y él siguió su método de gobierno, bien injusto, solamente buscando enaltecerse él. Hay que tener cuidado, hermanas. Personas que están tras de eso, de enaltecerse él, sin dar beneficio a los pobres. Eso, nunca Dios eso está de acuerdo, nunca. Ahora voy al versículo 30. Dice, habló el rey Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí para residencia de mi autoridad y para muestra de mi gran poder? Para para mi gloria y majestad. O sea, todo había hecho para él ensalzarse. Efectivamente hizo una nación muy próspera. Y era modelo, como Dios quería, pero no la maldad, sino para que en el sentido de que una nación que progrese en forma haciendo justicia y caridad a los pobres, sea modelo de otras. Esta es la forma como Dios quiere en el mundo. Por eso nombra o selecciona un reino representativo. Y entonces dice el versículo 31, mientras todavía hablaba, vino la orden. La autoridad te ha sido quitada. Serás expulsado de entre los hombres. Junto con las bestias del campo será tu morada. Estoy en el 32, ¿no? Te darán a comer hierba como un buey y te empaparás con el rocío del cielo. Transcurrirán sobre ti 7 tiempos hasta que aprendas que el Dios Altísimo controla el reino de los hombres y que Él lo da a quien place. En otras palabras, no es que un reino es eterno. No. Esto está diciendo al contrario. Dios, el momento que quiere, interrumpe. Manda mensajes, como le mandaron en este caso, un mensaje sumamente dramático, un sueño, y luego la explicación y lo que debía hacer. Pero él no hizo caso. Así mismo es el reino de los hombres. La mayor parte de gobernantes no le toman en cuenta a Dios. Ellos hacen lo que les da la gana, buscan su beneficio, enriquecer su familia, sus amigos, hacen injusticia y así creen que van a prosperar. Quieren prosperar a base, sostenerse a base de la fuerza física, de la fuerza bélica. Esto es lo que está haciendo desgraciadamente Estados Unidos ya. Así es que no puede durar mucho tiempo. Y entonces el asunto dice que esta experiencia que estaba pasando Nabucodonosor era para que sepa que Dios controla el reino de los hombres. No controla de una manera así, uno por uno. No controla así. Repito, pone un reino como representación y que estos reúna lo mejor que pueda del mundo, el mejor intelecto, para que creen el sistema político apropiado para traer felicidad. Pero desgraciadamente el problema del hombre no solo es eso, es mayor que eso. El pecado del hombre
el orgullo, la mentira, la codicia, no le deja crear sistemas políticos que sirvan para beneficiar a la humanidad. Muy bien, entonces, y una vez que ya es restaurado Nabucodonosor, dice en el versículo 35, todos los habitantes, es lo que él piensa, todos los habitantes de la tierra son como la nada. ¿Por qué dice esto? El versículo 35. Porque, repito, políticamente Dios no mira ni gobiernos pequeños ni países pequeños, sino el gobierno representativo que él ha puesto como representante del reino de la tierra. Eso es lo que mira. Porque si este gobierno establece sistemas justos, correctos, toda la tierra va a ir copiando. Porque así, justamente así está organizada la autoridad, el sistema de autoridad. Un país pequeño no puede influenciar en el mundo, sino tiene que ser el país al cual Dios escogió para que sea el representante del reino de la tierra. Bueno, ahora esto en el campo político. Dios no considera a los individuos, a un hombre individual, no lo considera. Solamente, repito, considera al reino que él ha puesto como representación. No considera a los hombres, no los toma en cuenta en política. ¿En qué los toma en cuenta Dios? Es para hacerlos ciudadanos de su reino. Esto es para que conozcan el Evangelio. Porque ahora Dios está dejando que transcurra el tiempo que ha determinado el cielo, pues para que Satanás proponga el sistema de gobierno más apropiado para la humanidad. Va a fracasar. Pero simultáneamente, cuando termine eso, Dios va a establecer su reino, pero necesita ciudadanos. El Evangelio es para eso, para ser ciudadanos del reino de Dios, del reino de los cielos. Les agradezco que me hayan acompañado, espero que les interese estudiar por ustedes mismos estos capítulos que son tan importantes, porque nos van como abriendo el panorama respecto a Dios y la política mundial. O sea, debemos pensar en la nación escogida como representante de la tierra, para darnos cuenta que ese camino, el camino que lleva esa nación, va a llevar el mundo. Pero no porque Dios le está aprobando, sino es por el respeto que Dios tiene al gobierno de Satanás, que él vaya implementando, buscando nuevos métodos que todos han fracasado y van a seguir fracasando, para luego, cuando hay este juicio, el juicio del universo, el universo le apruebe a Dios el establecimiento de su reino en la tierra con Jesús Rey. Gracias por acompañarme. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Y les invito para la próxima semana al estudio del capítulo 5 de Daniel. Gracias.